Buenas tardes, mi nombre es Diego Alberto Vázquez Cuetero. A mí me tocó explicar los ejercicios uno, 2 y 3 de este tema que es respuesta temporal, el cual vamos a empezar a desglosar, la cual el ejercicio uno me dice que la estructura de la figura adjunta se va a emplear en el control de la posición de la cabeza del lector de la escritura de una unidad de disco duro. Las funciones de transferencia de los elementos que componen la estructura del control son las siguientes y nos dan el siguiente ejercicio, el siguiente sistema a bloques, lo cual nos están pidiendo tres incisos más, los cuales se van a ir viendo. En el primero dice que es determinar el valor final de la señal de error. Para empezar a ver este, primero se tiene que ver que en ese sistema a bloques hay dos entradas, lo cual tenemos que sumar para obtener solamente una y así reducir nuestro diagrama de bloques por medio de las siguientes ecuaciones. Al acabar de resumir todo, que me quedaría esta ecuación, las, lo que le sigue sería obtener la perturbación de la entrada de la referencia, lo cual es reducir más nuestro diagrama a bloques ah, con la siguiente ecuación, que al final nos daría toda esta ecuación. En la suma de la contribución se obtiene la señal del error total. Ya para sacar nuestro sistema de ecuaciones totalmente, eh, se le aplica el teorema del valor final, que se llegará al error total del régimen permanente, resultado de este apartado del problema, que me quedaría este límite, que al resolverlo me quedaría nada más como 20 por 8 menos Kp menos 2 por Kp por Ks, todo eso entre 20 menos 8 menos Kp más 40 por Kp por Ks. Y así quedaría mi inciso A. Ahora, mi inciso B me está pidiendo que saquemos el valor constante de Kp y de Ks. Para sacar primero mi valor de Kp, se puede imponer una condición, que el error total del régimen permanente sea inferior a 0.1, que resolviendo en mi ecuación pasada, va a quedar como esto, que sería 140 menos 2 por Ks entre 140 más 40 por Ks. Todo eso tiene que ser menor a 0.1. Por lo tanto, Ks me quedaría mayor a 21. Ese sería mi punto B1. Ahora, pues mi punto B2 am, es igual. Ahora se tiene que sacar el valor de Ks. Se le impone una condición, que el dicho error del régimen permanente sea nulo. Se obtiene la siguiente ecuación, que es parecida a la pasada, pero en este caso me va a dar cero, porque al anular el error, el, un- el numerador sea igual a cero. Despejando en esta expresión se obtiene el valor de Kp solicitado, el cual al final de resolver toda esta ecuación me daría que Kp es igual a 8. Es fácil de comprobar Kp de la función de la transferencia del bucle interno. Se convierte en un integrador al tener un polo S igual a cero. Por eso se está haciendo eso. Pero Kp me quedaría 8. Ahora, para mi inciso C, me está pidiendo que tomando el valor de Ks sea igual a cero y Kp igual a 1, la ausencia de la perturbación. Para sacar la ausencia de la perturbación, se tiene que tomar que Ks es igual a cero y retroalimentar el sistema convirtiéndose en un bucle. La función de transferencia entre la referencia y la señal de la salida pasa a ser el punto de la función de transferencia de cada directa del servosistema original, que me quedaría toda esta ecuación, pero lo que me importa aquí es el resultado, porque teniendo el resultado se sustituye con Laplace, con la transformada inversa de Laplace, en una señal de salida, que me quedaría como 10 por S más 4 por S más 1 entre S más 7, todo eso multiplicado por S más 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Ahora, para conocer el valor de la señal de la salida en el tiempo cuando es igual a 0.7, que sería nuestro ejemplo, o en cualquier otro instante para el tiempo, es necesario tener la expresión de la señal de la salida en el dominio del tiempo. Para ello hay que aplicar la transformada de Laplace inversa, la expresión Ys como previo en el componente descomponente de la expresión de Ys en fracciones simples. Ah, Aquí se tendría que hacer una ecuación de tercer grado para reducirlo.
el cual mi punto A sería A más B es igual a 10, que sería el primero. El segundo es 2A más 7B más C es igual a 50, más mi tercero, que es 2A más 7C es igual a 40. Resolviendo estas tres ecuaciones me quedaría como A es igual a 4,865, B es igual a 5,135 y C es igual a 4,324. Ya que tenemos las constantes descomprimidas, se le aplica la transformada de Laplace a la señal de la salida, lo cual me quedaría como YS es igual a 4,865 entre S más 7 más 5,135 S más 4,324 entre S más 1 al cuadrado más 1. Directamente obteniendo la tabla de la expresión de la transformada de Laplace, me quedaría nada más esto. 4,865 entre S más 7 me daría a 4,865 Euler menos el tiempo, para que el tiempo sea mayor que cero. En la segunda fracción simplemente es lo mismo. Se van a agregar estas ecuaciones, pero lo que me importa es el resultado. En el segundo me quedaría como 5,135 por el coseno de t por Euler a la menos t menos 0,8108 puntos por el seno de t a la Euler a la menos t. Igual, el tiempo tiene que ser mayor que cero. Y por el último, igual, mi tercera expresión, que sería yt, que es igual para t más cero. Como seguíamos diciendo, la reunión de los dos resultados anteriores y llega a la expresión de la temporada, que es igual. Lo que me importa es que yt, al final de todo esto, sería sumar los tres resultados que nos dieron antes, que sería igual a yt es igual a 4,865 por Euler a la menos ti más 5,135 por el coseno de t por Euler a la menos t menos 0,8108 por el seno de t por Euler a la menos t. Todo esto cuando t tiene que ser mayor o igual a cero. Esta expresión permite conocer el valor de la señal de la salida en todo instante del tiempo a partir de la aplicación del segundo impulso de entrada. En particular, permite calcular el valor de la dicha señal de la salida en t es igual a 0,7 segundos. Resultado de este apartado del problema que me daría este resultado al final, que es igual a 1,7272, y con eso se explicaría el primer ejercicio. Ahora, para mi ejercicio 2 me pide que identifique la transferencia de los tres sistemas cuya respuesta es una respuesta de escalón unitario que se muestran. Cada uno se va a tomar por distinto. Primero se va a tomar este ejercicio, ah, que por lo tanto se le puede ver que es una señal de escalón unitario. Parece claro que se trata de un sistema de primer orden. Al ser de primer orden, se tiene esta ecuación que dado que la amplitud de la unitaria y la amplitud de la salida del régimen permanente es igual a 3, la KS sería igual a 3, viendo que la señal de la salida pasa por el 63% del valor inicial, es aproximadamente el 0,25 segundos, tomando en cuenta ese valor, el valor de la constante del tiempo sería igual a 0,25. Con eso la función de transferencia identificada quedaría igual así, como GA de S es igual a KS de T entre T por S más 1, que KS es igual a 3, el tiempo sería igual a 0,25 segundos más 1, y mi resultado me quedaría como 12 más S más 4. También es posible identificar el sistema dándose cuenta del tiempo del establecimiento es aproximadamente igual a un segundo. Dado que este tiempo es 4 veces la constante del tiempo, este será igual a f de i entre 4, que es igual a 0,25 segundos. Con eso quedaría mi inciso A. Ahora mi inciso B, que sería este. Podemos ver que casi es una recta. También se toma que es de primer orden y se toman las mismas. Simplemente que aquí, al ser una recta, se tomaría como 1 y se toma igual. Es el mismo procedimiento y es el mismo resultado. Aquí solamente porque es una constante casi recta, es aproximadamente a un segundo, que concuerda con el tiempo, y me quedaría como una rampa en la señal de la salida. Ahora, el inciso C, que es este, pero al ser una curva, se toma como
un sistema de dos órdenes. No hay un comportamiento integral, ya que la señal de entrada es un escalón y una salida que alcanza el valor constante, lo cual se le aplicaría esta fórmula. Al aplicar esto, ahora me quedaría que, por lo tanto, mi ganancia estática, que el que es igual a 0,2. Tomando las medidas en el transitorio, se pueden identificar los dos parámetros restantes de la función de transferencia. Una forma sencilla de ampliar estos parámetros es en el tiempo pico y la sobre oscilación. El tiempo pico es aproximadamente 0,8 segundos. La sobre oscilación es aproximadamente entre 0,1 entre 0,5, es que eso me daría igual a 0,2, que sería igual a un 20% de los medios con exactitud. El tiempo pico es igual a 0,785 y la sobre oscilación es de 20,08%. Con estos datos aplicamos la fórmula de la respuesta temporal en sistema de dos órdenes. Su amortiguado se puede calcular la parte real y la imaginaria de la pareja de polos complejos conjuntos en el sistema. Cuando TP es igual a pi sobre WR, que es sobre omega R, que es igual a 0,785. Y calculando estos valores me quedaría esta ecuación y con esto me quedaría mi resultado de mi segundo ejercicio, el cual es más corto. Ahora, mi tercer ejercicio me dice que la gráfica de la siguiente muestra de la respuesta es un determinado sistema GI cuando se le aplica como entrada un escalón de amplitud 10, que sería esta gráfica. Me pide que determinemos la función de la transferencia y en el inciso B demostrar que para t es igual a 1,031, una salida de un valor de 1,34. Ah, para empezar, me están dando este sistema a bloques, el cual podemos identificar que solamente es de una entrada. Ujú. Mi inciso C me está diciendo que tenemos que sacar la error de posición, velocidad y la aceleración. En mi inciso D me está pidiendo el valor de K. Mi inciso E me está pidiendo la representación de una misma gráfica con el error de régimen permanente y el error de velocidad. En el inciso F me está pidiendo el valor final de la señal del error. En el inciso D me está pidiendo el valor final de la señal de la salida. Am, para empezar, primero con el inciso A, que se trata de un sistema de dos órdenes, el cual se ocupa esta ecuación. Ah, la cual al ser uno, mi sistema que es igual a y a la infinito entre u a la infinito. Es una, lo cual se puede tomar como pues, una señal se estabiliza en uno y la entrada de la escalón es una amplitud 10, que sería la ganancia. Por lo tanto, me quedaría como 1/10, que esto me daría igual a 0,1. Por otro lado, el tiempo de pico está relacionado con el impulso propio de la siguiente manera, que es Tp es igual a pi sobre omega p. Midiendo el tiempo en picos, que sería aproximadamente 1,5, se puede obtener el impulso propio, que me daría más o menos a 3. Por último, la sobreoscilación del sistema está relacionada por la parte real de los polos de la siguiente manera. Dado esta ecuación, nos permite identificar que sería aproximadamente de 1,35 la sobreoscilación. Por lo tanto, quedaría igual a más o menos 1. De este modo, la función de la transferencia será esta ecuación, que me quedaría 1 sobre s cuadrada más 2 por s más 10. Ahora, para mi inciso B, la salida será igual a ys igual a g1 por s por u sobre s por u a la s. Como la entrada es un escalón de amplitud 10, me quedaría todo multiplicado mi resultado anterior por 10 sobre s. Para poder obtener YT necesitamos hacer la antitransformada de Laplace de YS, puesto que no aparece en las tablas, se debe descomponer en fracciones simples. Se puede observar cómo hay un término tipo polo simple y otro término de par complejo, por lo tanto la descomposición de las fracciones simples será YS es igual a AS más B entre S más 1 al cuadrado más 3 al cuadrado más R sobre S. Que esto me quedaría igual a 10 sobre 10 es igual a 1. Por lo tanto, al calcular la constante A y B sumando los términos, montamos un sistema de ecuaciones. Al montar mi sistema de ecuaciones, más me quedaría así, que se quedaría como 10 entre S más 1 al cuadrado más 3 al cuadrado por S. Ahora, planteamos un sistema de ecuaciones de 3, donde S cuadrada es igual a más K, que me daría igual a 0.
a la 1 me quedaría como B más 2K es igual a 0 y S a la 0 es igual a 10K más 10, donde se reduce que A es igual a menos 1, B es igual a menos 2 y K es igual a 1. Sustituyendo todo eso, me quedaría nada más en el tiempo, me quedaría como Y es igual, Y por 1.031 es igual a 1.34 y con eso podría mi inciso B. Ahora, mi inciso C es un sistema de tipo 1 al haber integrado una cadena de bucles abiertos. Por lo tanto, el error será infinito. El error de la velocidad tendremos que sacarlo como 1 entre 0.25, vendría igual a 8 segundos. En este caso, el diagrama se puede ver como este, que es una entrada y dos nodos. Para poder aplicar la fórmula debemos resolver la reglamentación y dejar el diagrama de bloques de la siguiente manera, que nada más sería agarrar lo que me importa, que sería estos dos puntos. Dado que G2 por S será la retroalimentación, sacando toda esta ecuación y poniendo lo de los bucles, me daría nada más que 8 menos K segundos. Se observa claramente que el sistema con K es igual a 0 da los mismos resultados en el caso anterior. También se observa que el sistema es capaz de conseguir errores de velocidad 0 con K igual a 8, pues podría aumentar su tipo. Ahora, para el inciso D, partiendo de los resultados anteriores de EB es igual a 8 menos K para cada uno, sacamos otro sistema de una ecuación de tercer grado y con eso se resolvería mi inciso D. Ahora, mi inciso E nos muestran dos gráficas. En un segundo se saca lo que se hizo anteriormente, sacando las velocidades de los errores, viendo que es una línea simple, pues me quedaría más como E a la infinito es igual al límite de S a la S cuando tiende a cero por ES. Así pues podremos en ambos casos calcular por separado los términos del error para la referencia y para la perturbación. Para calcular los términos debemos a referencia usaremos el concepto de error característico del sistema, puesto que ya lo hemos calculado en el apartado pasado. Introduciéndolo simplemente me quedaría como E a la infinito de R es igual a 2 por EP que es igual a 0. Y en el caso de la perturbación debemos calcular MPS. Para ello dibujaremos el diagrama de bloques de manera que sea más fácil de reducir. Al redibujarlo aplicaremos el principio de superposición, anulando la entrada de referencia por el nudo, sumando la entrada. Me quedaría este sistema a bloques y que tenemos que irlos minimizando con los paralelos, que al final simplemente me quedaría esta ecuación. Lo que buscamos es que se pueda obtener resolviendo la retroalimentación. Al sacar todo esto, nomás me quedaría que el modo de error del régimen permanente para los dos casos propuestos es igual a 0 y el otro es igual a 16 menos 2K. Ahora, para G en el diagrama de bloques se representa que en ambos casos ES es igual a RS menos Y0, por lo que se puede deducir que YS a partir de la S, calculando el apartado anterior. Aplicando el teorema del valor final, se puede deducir que esta relación se mantiene cuando se establece la señal luego de que y a la infinito es igual a r al infinito menos e a la infinito. Puesto que conocemos la referencia de todos los casos, el valor final de la señal del error, en el caso y al infinito es igual a 2 menos 0 menos 2. En el caso de 2, la referencia se va hacia el infinito por ser una rampa, el error de la constante que depende de k. Y al final simplemente tenemos que y al infinito es igual a infinito menos una constante que es igual al infinito. Y con eso termino mi explicación. Gracias. Hola, mi nombre es Adrián Vargas y yo les voy a explicar cómo resolver el problema 4, 5 y 6. Bueno, aquí nos dice que en la figura adjunta se muestra el diagrama de bloques correspondiente a la estructura de un sistema de control realimentado con una entrada de referencia RS y una entrada de perturbación PS. Como se observa aquí, la entrada PS y nuestra entrada de perturbación PS, que sería esa. Entonces, el problema nos dice determinar la transformada de Laplace de la parte de la señal de error que depende de la entrada de referencia ERS. Ok. Por la aplicación del principio de superposición, se anula la entrada de perturbación, ya que en este apartado solo queremos calcular la parte de la señal de error
que depende de la entrada de referencia. Es decir, que reduciendo el diagrama de bloques, estas condiciones se obtiene esta siguiente ecuación. Como se puede observar aquí, ERS es igual a RS entre uno más K entre GS por GS2 de S por HS, uno menos K2 por G1S por G2S, dando como resultado toda esta ecuación, dando como resultado esto. Entonces nos dice, inciso B, determinar la transformada de Laplace de la señal de error que depende de la entrada de perturbación EPS. Bueno, para obtener la señal de error que depende de la entrada de perturbación, anulamos la entrada de referencia y reducimos el diagrama de bloques resultante, esta vez entrando por PS y saliendo por ES. Y aquí, como nos muestra en el siguiente diagrama, reordenamos todo, PS y saliendo por ES. Y aplicando el mismo procedimiento que el inciso A, nos da toda esta ecuación. Todo esto. Dice, determinar la transformada de Laplace de la señal de salida YS. Las funciones de transferencia que invierten en el sistema se indican a continuación. Y aquí nos da G1S es igual a 1 entre S más 1 y nos da también el valor de G2S, que es igual a 1 entre C al cuadrado más S más 14. Igual nos da el valor de HS, que es igual de 10 entre S más 10. Ya nosotros al momento de, este, para obtener la transformada de Laplace de la señal de salida, no es necesario reducir de nuevo el diagrama de bloques, sino que basta con emplear la información obtenida de los apartados anteriores, combinándolas las exposiciones de los apartados anteriores, y ya podemos obtener la transformada de Laplace de la señal de error, que nos da todo esto. Y ya una sencilla mirada al diagrama de bloques del enunciado nos da la relación entre la señal de salida y la señal de error, que sería esta de acá. Y ya al final, sustituyendo la expresión anterior de la señal de error y simplificando apropiadamente, se llega a la expresión de la señal de salida en esta función de dos entradas del sistema, que sería todo eso. O sea, aquí sería como sustituir los valores y ya aquí se va reduciendo cada vez más, dándonos como resultado esta. YS sería RS por K1 por G1 de S por G2 de S más PS por G2 S. Esto entre 1 más K1 por G1 de S por G2 de S por HS menos K2 por G1S por G2S. Esta sería la respuesta final. Y después nos dice, determinar el error en régimen permanente cuando K1 es igual a 6 y K2 es igual a 6, siendo ambas entradas escalones unitarios. Ok, sustituyendo las funciones de transferencia del enunciado de la expresión de la transformada de Laplace de la señal de error, tenemos esta ecuación que se puede observar aquí. O sea, aquí ya sustituimos los valores. Y luego dice, sería, sabiendo que ambas entradas son escalones unitarios y aplicando el teorema valor a la expresión anterior, se llega al error de régimen permanente que queda en función de las constantes K1 y K2, que nos daría esta ecuación de aquí. O sea, la desarrollamos y nos da toda esta. Y ya a partir de esta expresión, resulta sencillo obtener el valor final de la señal de error para los valores K1 propuestos en el enunciado de esta parte, que nos daría esto, 80 entre 140 más menos 10 entre 140, dándonos un total de 0.571 menos 0.0715, que nos da un valor de 0.5. Después, el inciso E nos dice,
Determina el valor de K2 que anula el error de posición. Bueno, el enunciado habla del error de posición, por lo que solo hay que tener en cuenta la parte de la señal de error que depende de la entrada de referencia, siendo esta un escalón unitario igualando a cero. Se puede despejar el valor de K2 que anula el error de posición. O sea, nos daría un total de 140 menos 10K2 entre 140 más 10K1 menos 10K2 es igual a cero. Y ya reordenando todo, acomodándolo bien, nos da un valor de K2 es igual a menos 140 entre menos 10, dándonos un total de 14. Ok, y para el inciso F nos dice, para el valor de K2, determinando el apartado anterior, determina el valor mínimo de K1, que hace el error frente a la perturbación sea inferior a 0.1 en valor absoluto. Bueno, aquí solo tomando la parte de la señal de error que depende de la entrada de perturbación, siendo K2 igual a 14, como nos dio en el inciso anterior, se puede obtener el módulo de esta contribución al error de régimen permanente. Imponiendo la condición que propone el enunciado, se puede despejar el rango de valores de la constante K1 que la hacen cumplir esta ecuación, que es el valor absoluto de 10 entre 10K1 ya es igual a 10 entre 10 valor absoluto de K1, que nos da un total de menor que 0.1. El resultado anterior supone que si K1 es positiva, un valor de 10 o mayor hace que error se cumpla. En cambio, si K1 es negativa, el valor de K1 debe de ser menos 10 o menor. Ya, ese sería nuestro problema 4. Ahora, el problema 5 nos indica lo siguiente. La señal de salida es un cierto sistema dinámico desconocido. Ante una cierta entrada se representa la siguiente gráfica en la figura adjunta. Como podemos observar, aquí no está nuestra gráfica. ¿Ok? Entonces nos dice, inciso A, determinar la función de transferencia del sistema dinámico. Si la entrada aplica, es un escalón unitario. Bueno, en este caso la entrada bueno, el inciso A. La entrada es un escalón unitario y observando la fórmula de la respuesta, parece claro que se trata de un sistema de segundo orden. La ganancia estática se obtiene en la relación entrada de la amplitud de la señal de salida y la amplitud de la señal de entrada. Midiendo el valor final de la respuesta, resulta que K es igual a AS entre AE, o sea, ya sustituyendo los valores, sería 0.011 entre 1, que nos daría igual 0.011. Y midiendo el tiempo de pico se puede obtener la parte imaginaria de la pareja de polos complejos, configurando el configurando ¿cómo me quedé? Puedo obtener bueno, nos da toda esta parte. TP es igual a pi entre WP es igual a 0.848 y ya pasando WP de este lado y sustituyendo valores, nos da un valor de WP es igual a 3.705. Ya después de esto sería midiendo la sobreoscilación se puede obtener la parte real de la pareja de polos complejos conjugados del sistema de segundo orden. Danos un total de esta ecuación es 0.118 menos 0.0711 entre 0.0711 es igual a 0.66 y ya el resultado final sería 0.49. Y bueno, después, como conocimos estos datos, la función de transferencia idéntica cuenta la entrada, que es un escalón unitario, sería
toda esta siguiente cuestión. Muy bien, aquí nos da la ecuación, sustituimos los valores que nos dieron anteriormente, todos, y dándonos un resultado, este. Entonces, en el inciso B nos dice, termina la función de transferencia del sistema dinámico si la entrada aplicada es un impulso unitario. Bueno, si la entrada es un impulso unitario, la única forma de la que la salida acabe convirtiéndose en un régimen permanente es en un escalón, es incluyendo un integrado en la función de transferencia, dado que el escalón es la integral del impulso. Así pues, la función de transferencia identificada cuando la entrada es un impulso unitario sería la siguiente. Y bueno, solo aquí nos dice determina la función, no dice desarrollala. Entonces, esta sería nuestra función de transferencia, que sería GB de S es igual a 1 entre S por S al cuadrada más S más 14. Bueno, y nuestro punto C nos dice, determina la función de transferencia del sistema dinámico si la entrada aplicada es una rampa unitaria. Bueno, aquí nos dice, si la entrada es una rampa unitaria, la única forma de que la salida acabe convirtiéndose en un régimen permanente es en un escalón, es incluyendo un derivado de la función de transferencia. Dado que el escalón es la derivada de una rampa, pues así pues, la función de transferencia identificada cuando la entrada es una rampa unitaria sería la siguiente, que es GE por S, sería S entre S al cuadrado más S más 14, casi parecido a la que nos dio anteriormente. Y con eso concluiríamos nuestro problema 5. Bueno, perdón, ahora les voy a explicar el problema 6, que dice que la siguiente figura nos muestra el diagrama de bloques de un servosistema que incluye una perturbación medible en la acción de control P1S y una perturbación no medible en el sensor P2S. El parámetro constante A puede modificarse para tratar de evitar el efecto de las perturbaciones en la salida. Y bueno, aquí nos muestra sí, el diagrama, donde P1S es la perturbación medible y P2S como la perturbación no medible. Y bueno, también nos da los valores de las funciones de transferencia del regulador, y sería GR de S es igual a K, S más 10 entre S más 1 con K con un valor mayor que 0. GPS es S más 5 sobre S y HS con un valor de 0.1. Bueno, y el primer inciso nos dice, en ausencia de perturbaciones P1S es igual a P2S como igual a 0, determinar los errores de posición de velocidad y aceleración del sistema. Bueno, no, aquí nos comenta que es un servosistema, entonces es de tipo 1, ya que se tiene un integrador en la función de transferencia en bucle abierto. En este caso, el integrador está en la planta GP. Por lo tanto, se cumple con el error de posición es nulo y el error de aceleración infinito. El error de velocidad es constante y depende de la constancia estática del error de velocidad, dándonos esto como resultado. KB es igual al límite de S de GBA por S. Bueno, y todo esto, que nos daría un total de 5K. Bueno, y en el inciso B nos dice, determinar la expresión de la señal de error ES en función de las tres entradas del sistema y de los parámetros A y K. Bueno, tal vez como se observa en el diagrama de bloques, el sistema tiene tres entradas, una referencia y dos perturbaciones, por lo que obtendremos, por aplicación del principio de superposición, las contribuciones de cada una de las entradas de la señal de error. Es decir, en el caso de la entrada en referencia, se reduce el diagrama de bloques entrando por RS y saliendo por ES, anulando las entradas P1 y P2 que nos aparecían en este diagrama, dándonos como resultado toda esta ecuación. 1 entre 1 más GR de S, GP de S por HS. Bueno, y aquí se va
desglosando toda la ecuación. Entonces, para la función de transferencia con respecto a P2, al anular el resto de las entradas, hay que tener cuidado con el sumador RS, ya que la realimentación es negativa. La función de transferencia entrando por P2 y saliendo por S resulta en todo esto. Igual aquí, menos 1 entre 1 más GRDS, GPS y todo eso. Y aquí se va viendo cómo se va desarrollando, como en el caso de acá arriba. Bueno, y también como la perturbación entra justo antes de que el nudo de realimentación principal, el resultado es el mismo que en el caso RS multiplicado por menos 1. Una forma sencilla de obtener la contribución de P1S es dividirla en dos entradas y sumar las contribuciones. Así PS11 entrará sumando a la salida del regulador y P12 se sumará directamente con la referencia. Para calcular la función de transferencia de S con respecto a P11, hay que fijarse en la cadena directa de P11 hasta que ES incluye los bloques GPS, HS y el menos 1 que queda al eliminar el restador. Por lo tanto, nos daría esta ecuación de acá. Sería A sobre S por S más 1, S por S más 1 más 0.K por S más 10 por S más 5, dándonos un total de aquí. A por S más 1 entre S por S más 1 más 0.1K por S más 10 por S más 5. Bueno, y para calcular con respecto a P12 hay que fijarse que esta entrada incluye un bloque AS antes de entrar en la realimentación. Una vez adentro, el efecto de P12 sobre S es el mismo que el de RS, ya que la perturbación se suma en el mismo punto de referencia, dándonos esta ecuación de acá, esta que vemos aquí. Bueno, y sumando las dos contribuciones y teniendo en cuenta que P11 es igual a P12, que a la vez es igual a P1S, la función de transferencia que resulta de reducir el diagrama de bloques que se nos apareció al principio, entrando por P1 y saliendo por E, resulta en la siguiente ecuación. O sea, todo esto sería nuestra ecuación ya reducida y quitando las entradas de ahorita, dándonos toda esta ecuación acá, dándonos ese nuestro resultado final del inciso B. Ahora nos dice que determinar el valor de A que anula el efecto de escalones en la perturbación P1S sobre la señal ES. Es un régimen permanente. Ok, este está fácil, solo nos dice que se pide la parte de S debida a P1. Se anula en régimen permanente, de modo que asumiendo que P1S hay un escalón de amplitud M, el valor establece que la parte de la señal del error que se debe a P1S será la siguiente. Toda esta cuestión que nos aparece aquí. Y se va desarrollando todo hasta que nos dé que M. Buenas tardes, mi nombre es Rodrigo Chávez Arenas. Yo explicaré cómo hicimos la solución de los problemas para respuesta en tiempo de los problemas 7, 8 y 9. En el caso del problema 7, nos dice que la siguiente figura muestra la salida de un determinado sistema cuando es introducido como entrada a un escalón de amplitud 4. Esta es la señal de entrada y lo que nos pide es determinar la función de transferencia del sistema dinámico, determinar la nueva posición que deberían tener él o los polos para conseguir un tiempo de establecimiento que sea la mitad que el de la función de transferencia y determinar la función de transferencia que cumpla con el inciso B y manteniendo la ganancia estática del inciso A. Para la solución nosotros observamos que la respuesta del escalón se trata de un sistema de primer orden, por lo que la función de transferencia estaría dada por esta expresión de aquí. La ganancia estática se puede calcular a partir del valor final de la señal de salida y de la amplitud de la señal de entrada.
De esta manera obtenemos que nuestra ganancia estática estará dada por esta expresión de aquí. La constante de tiempo la podemos calcular de dos maneras, ya sea utilizando la tangente a la respuesta por el origen, buscamos el corte del valor y hallamos esta constante, es decir, en este punto de aquí. O también podemos obtenerla calculando el 63% del valor final, haciendo una simple operación de 2 por punto 63 y midiendo el tiempo que le costaría a la señal de salida alcanzar este valor, que vendría dando el mismo punto. En cualquiera de los dos casos, nuestra constante de tiempo viene resultando como 0.2. Con esto ya tenemos identificada la función de transferencia para nuestro proceso de primer orden, que sería esta expresión de aquí. Para el inciso B, partimos de la constante de tiempo que acabamos de calcular en el inciso A y podemos obtener un tiempo establecido, como nos dice el problema, un criterio del 98%, lo obtenemos mediante esta expresión que nos daría una constante de tiempo de 0.8 segundos. También nos pide que reduzcamos este tiempo a la mitad, por lo que este tiempo se determina la nueva posición del polo. Como es de esperar, estará al doble de distancia que en el sistema original y vendría siendo este valor de aquí. Ahora, en el inciso C nos dice que la constante de tiempo del apartado B es la mitad de la que corresponde en el apartado A y que también el tiempo establecido es esa misma mitad. Por lo tanto, tenemos un valor tau de 0.1 y como la ganancia estática debe ser igual para ambos incisos, nuestra función de transferencia nueva quedaría de esta manera. Ahora, para el problema 8, nos dice que se ha diseñado una estructura de un servosistema para controlar un proceso en el que una perturbación entra en el proceso de forma directa y de manera retardada, según lo vemos aquí en esta figura, donde también nos da los valores de ganancia para todo este sistema. Asumiendo que KH es igual a 0.1, nos pide determinar la expresión de la transformada de Laplace de la señal de error en función de las dos entradas y de los parámetros Kp y A. Asumiendo que Kp es igual a 10 y A es igual a 0, determinar el valor final de la señal de error si Rs es un escalón de amplitud 2 y Ps un escalón unitario. Para el inciso C, calcular el valor final de la señal de salida en las condiciones del inciso B. En el inciso D, determinar el valor de A que elimina el efecto de las perturbaciones en escalón de amplitud K en el valor final de la señal de error. Y para el inciso E, considerando una referencia en escalón de amplitud 2 y el valor de A que anula las perturbaciones en escalón, determinar el valor de Kp que consigue un error igual a 0.05. Para el inciso F nos pide determinar, en ausencia de perturbaciones, la expresión de la señal de salida en el dominio del tiempo, y de t, si Kp es igual a 1.57 y la entrega de referencia es un impulso unitario. Bueno, para la solución, en el inciso A, obtenemos primeramente las funciones de transferencia que relaciona cada entrada con la señal de error. En el caso de la primera entrada de referencia, anulamos la entrada de la perturbación y reducimos el diagrama de bloques a este de aquí, que va desde RS hasta ES, siendo el error. Habiendo resumido nuestro diagrama de bloques de esta manera, obtenemos una primera función de transferencia de relación de este tipo. Para lo que viene siendo el caso de la entrada de la perturbación, una vez más redibujamos el diagrama de bloques y esta vez ponemos en la entrada la perturbación PS y el error en la salida. De esta manera podemos utilizar cada una de las ganancias analizando este diagrama de bloques para obtener esta expresión de aquí que viene siendo nuestra función de transferencia de esta parte del problema. Y aplicando el principio de superposición podemos reunir las dos componentes de la señal de error. De esta manera nuestra señal de error queda de la siguiente manera. Tenemos esta expresión de aquí, vendría siendo la función de transferencia que nos pide el inciso A. Ahora, para el inciso B, la expresión del inciso A, únicamente tenemos que utilizar las condiciones propuestas, donde Kp es igual a 10 y A es igual a 0. De esa forma, la señal de error queda de esta manera. Sustituimos lo que viene siendo Kp aquí, Kp a 10, a 0 a 0. Y bueno, hacemos toda la matemática. Ahora, por aplicación del teorema del valor final a cada una de las dos partes del error, obtenemos un error de régimen permanente. Tenemos un error de punto 18 y otro error para la señal
retardada de menos 0.0545. Por lo tanto, nuestro error resultante termina siendo 0.1273. Para el inciso C, tenemos que calcular el valor final de la señal de salida. Esto lo hacemos a través de los apartados del inciso A y el inciso B, tomando YS como una variable de interés en lugar del error. También puede resultar más sencillo obtenerlo a partir del valor final de la señal de error ya calculado. Si nos fijamos en el diagrama de bloques, nos damos cuenta de que el error lo podemos expresar como la función y de s de esta manera. Así aplicamos el teorema de valor final de la expresión ys y obtenemos que nuestra expresión nos termina arrojando un valor de 18.73. Para el inciso C, tenemos que eliminar el efecto de las perturbaciones en el escalón al final de la señal de error. Eso implica hacer que la parte del error en régimen permanente, que depende de la señal retardada, se anula. Si imponemos esta condición, nuestra expresión del error la establecemos como este límite y nos resulta de esta manera. De esta forma se puede ver que para anular el error hay que hacer que el numerador de la expresión, es decir, 1 más kp, sea nulo. Ah, perdón, de k por a más 0.6. Eso quiere decir que a más 0.6 igual a 0, es decir, a viene a ser menos 0.6. Por lo tanto, el valor de a que consigue esto es independiente de la amplitud del escalón en la perturbación. Para el inciso E, dado que la parte del error que depende de la perturbación es nula para el valor de a calculado, quiere decir que nada más depende de la entrada de referencia. Eliminamos el valor de a de nuestra ecuación del error, nos termina arrojando un valor de 0.05 de esta expresión, despejamos el valor de kp y de esta manera obtenemos el error deseado de 39. Finalmente, para el inciso F, en las condiciones que nos propone de kp.1.57, r es igual a 1 y p es igual a 0, la transformada de Laplace de la señal de salida vendría a estar dada por esta expresión. Para llegar a la expresión en el dominio del tiempo, tenemos que aplicar la transformada inversa de Laplace a la función y de s, por lo que nos conviene obtener las soluciones del denominador. Es decir, para todo este aspecto de aquí, obtenemos que s viene siendo menos 2.5 más menos la raíz de 2.5 cuadrado menos 4 por 2.57 sobre 2. Haciendo toda esta operación obtenemos que s viene a ser menos 1.25 más menos j. De este modo, la expresión y de s en formato de fracción simple vendría a ser esta expresión de aquí. Y esta es una expresión que ya viene en tablas, por lo tanto, aplicamos las tablas de transformadas inversas y obtenemos que nuestra expresión y en tiempo vendría a ser esta de aquí. Finalmente pasamos a lo que viene siendo el problema B. Este nos dice que sea un servosistema en el que las funciones de transferencia de la planta y del sensor son estas dos de aquí. Como regulador se emplea una ganancia variable, Kr, que solo puede tomar valores positivos. Tenemos que determinar el valor de Kr para que el servosistema tenga un tiempo pico de un segundo. Determinar un valor Kr para que el servosistema tenga una sobreoscilación del 10%. Un valor de Kr para que el servosistema tenga a la vez un tiempo de pico de un segundo y una sobreoscilación del 10%. Y un valor de Kr para que el servosistema tenga un error de posición del 5%. Entonces, empezamos con el inciso A, que lo primero que tenemos que hacer es sí, se refiere a una función de transferencia en bucle cerrado. Es decir, tenemos que obtener esta función y a partir de ellas los polos en ese bucle cerrado. Eso lo obtenemos a partir de esta expresión y los polos en bucle cerrado vendrían a ser estos de aquí. La función de transferencia en bucle cerrado es un sistema de segundo orden. Sin tener en cuenta la presencia del cero adicional, el tiempo de pico depende únicamente de la parte imaginaria de los polos. Por lo tanto, ese tiempo lo obtenemos de esta manera. Si despejamos de esta expresión, obtenemos el valor de Kr, con lo que conseguimos el tiempo pico deseado de 0.174. Podemos obtenerlo de una manera más exacta si tomamos en cuenta el cero condicional de acá arriba, utilizando esta expresión.
Para eso necesitaríamos utilizar un método de aproximaciones sucesivas con el que vamos aproximando cada vez más al error que nosotros queremos obtener. Y de esa manera tomamos la parte imaginaria de estas aproximaciones y obtenemos el tiempo pico mucho más cercano, teniendo un pico de 0.160. Para el inciso B, si no tenemos en cuenta la presencia del cero adicional, la sobreoscilación depende únicamente de la relación entre la parte real y la parte imaginaria de los polos del bucle cerrado. Es decir, obtenemos esta ecuación de aquí. La parte real de los polos es constante y no depende del valor de Kr. Por lo tanto, nuestra ecuación queda únicamente en la forma de sigma. De ahí podemos obtener entonces esta ecuación de aquí y despejamos de esta misma expresión el valor de Kr que consigue la sobreoscilación que nosotros queremos, que viene siendo de 2.22. Podemos nuevamente utilizar las aproximaciones sucesivas para esa misma expresión, acercándonos cada vez más al valor de Kr que deseamos. De esta manera, despejamos la ganancia y obtenemos un valor de Kr de 1.13 y lo podemos observar aquí en la gráfica, ¿no? Tenemos aquí nuestro valor de 1.3, que viene a ser en esta parte de aquí en la sobreoscilación. Para el inciso C, los valores de Kr que consiguen un tiempo pico de un segundo y la sobreoscilación del 10% calculados en los apartados anteriores son diferentes entre sí. Por lo tanto, no es posible encontrar un valor de Kr que consiga obtener ambos al mismo tiempo. Y para el inciso D, dado que se trata de un servosistema de tipo cero, el error de posición debe ser constante. Por lo tanto, utilizamos la expresión del error de la posición del servosistema, que es esta de aquí, y podemos despejar Kr, y despejándolo podemos calcular un valor de Kr de 19. Em, Problema PB10, inciso B. En este caso hay que tener en cuenta la realimentación interna que se puede reducir en el único bloque cuya función de transferencia es la siguiente. Ok. Y ahora con esa función de transferencia se puede calcular el error de la posición del servosistema, que quedaría de la siguiente manera. El resultado final sería este. Y aquí ponemos la condición del error que ahora es nulo, se despeja el valor de K y coincide de que es igual a 0, por lo tanto es igual a 1. Y ahí estaría el resultado. Mi nombre es Víctor Ávila Corona y a mí me tocó el ejercicio PB11. En este caso, para el sistema de apartado anterior, se pretende utilizar la ganancia variable de K para ajustar las características de la respuesta temporal del servosistema cuando la referencia es un escalón unitario y la perturbación es nula. En el inciso A, para K determinar los valores de tiempo de establecimiento, tiempo del pico y sobreoscilación. Para el inciso B, determinar el valor de K para que el tiempo de establecimiento sea igual a 0.5 segundos. Para el inciso D, determinar el valor de K para que el tiempo de pico sea igual a 0.1587 segundos. Para el inciso D, determinar el valor de K para que la sobreoscilación sea igual al 28.1%.
tenemos que la función de transferencia del servosistema con ganancia variable K es MR S es igual a 408 sobre S más 10K más 2, todo esto por S más 120K más 288. Bueno, para la solución de A de la función de transferencia para K igual a 1, nos queda que tenemos nuestra función de transferencia, la cual vamos a, en este caso, a factorizar, y aquí tenemos nuestra factorización. Y en lo siguiente, se, se trata, por lo tanto, de un sistema de segundo orden subamortiguado. Aplicando las fórmulas de las características de respuesta ante el escalón de ese tipo de sistema, se obtiene fácilmente los resultados en el enunciado. En este caso tenemos nuestra T subíndice E, que es igual a 4 sobre 6, y eso nos da los 0.67 segundos. En este caso tenemos a T subíndice P, que es igual a pi sobre la frecuencia angular de P. En este caso es igual a pi sobre 19.29, que nos da igual a 0.163 segundos. Y en este caso tenemos a E, que está elevado a la 6 pi sobre 19,29%, y eso nos da el porcentaje que es igual al 37.6%. Aquí tenemos una representación gráfica de nuestra señal, en el cual tenemos nuestra amplitud máxima y cómo se va reflejando en el tiempo. Para el apartado B, a partir del denominador de la función de transferencia se puede obtener los polos del servosistema en función de la ganancia variable de K. En este caso tenemos nuestra función, la cual vamos a despejar a S cuadrada, la cual nos va a dar que S es igual a menos 10K más 2 sobre 2, más menos la raíz cuadrada de esta función. Nos dice que la parte real es es la que determina el tiempo de establecimiento. Imponiendo el tiempo de establecimiento que propone el enunciado, se puede despejar el valor de K que lo consigue. En este caso vamos a despejar, tenemos lo anteriormente visto, que nos da 0.5, que eso es igual a K a 1.4. Para el apartado C, el tiempo pico depende de la parte imaginaria. Utilizando la fórmula del tiempo del pico se puede despejar el valor de K que consigue el valor propuesto por el enunciado. En este caso tenemos a T subíndice P, que es igual a pi sobre omega P. En este caso tenemos a pi, tenemos esta ecuación. En este caso despejamos esto, lo cual nos da que es igual a 2 pi sobre menos 100K al cuadrado más 440K más 1148, el cual nos da el valor que esperamos, que es igual a 0.1587. Nos dice que la ecuación anterior tiene dos soluciones, que son valores de K, que consiguen el tiempo pico deseado. En ese caso tenemos dos valores de K. Para el pico deseado podemos tener K igual a 1.4 y K igual a 3. Los dos nos van a dar el valor de pico que deseamos. Para el inciso C, la sobreoscilación depende de la relación entre la parte real y la parte imaginaria. Con la fórmula de sobreoscilación se puede obtener el valor de K que consigue la sobreoscilación propuesta. En este caso tenemos nuestras funciones, los cuales nos van a dar, nuevamente la ecuación tiene dos soluciones, es decir, dos valores que consiguen la sobreoscilación deseada. En este caso, para esta ecuación tenemos que le puede dar solución
cuando K es igual a 1.4 y cuando K es igual a menos 1.12. De la solución de esos tres apartados se puede concluir que la parte del valor de K de 1.4 se consigue casualmente las tres especificaciones propuestas. En este caso, como vemos en la gráfica, tenemos nuestra amplitud, la cual nos da 1.2 y cuando nuestro tiempo es igual a 0.3, en este caso es nuestro pico. Nos dice que, aunque es difícil darse cuenta de ello, la solución del apartado D para K igual a menos 1.12 en realidad no es válida, ya que esa parte de los reales de los polos resulta ser positiva, lo que daría lugar a una respuesta inestable. La solución para K del apartado C es perfectamente válida, ya que da lugar a la respuesta estable con el tiempo pico deseado. En este caso tenemos las dos gráficas que nos dan nuestra solución. Después a mí me tocó el ejercicio PB12. La figura muestra una estructura para el control de dirección de un vehículo de dos ruedas. La dirección del vehículo viene determinada por la diferencia entre las velocidades del giro de ambas ruedas. Las funciones de transferencia de GP1 y GP2 corresponden al comportamiento dinámico de las dos ruedas. Debido a las pequeñas diferencias entre la geometría de las ruedas y la respuesta de los dos motores que las mueven, esas funciones de transferencia son literalmente diferentes. Estas velocidades de giro se ven afectadas por sendas perturbacionales P subíndice 1 y PB2 que son debidas a un deficiente agarre del suelo. La constante K se va a utilizar para ajustar la precisión estática. En este caso tenemos nuestro diagrama, el cual nos da que RS es igual, bueno, en este caso tenemos una sumadora que va a sumar y se va a estar retroalimentando. Dice, para el apartado A, en la ausencia de perturbaciones con K igual a 0.5, determinar los errores de posición, velocidad y aceleración del servosistema. Determinar la transformada de Laplace de la parte de la señal de error que depende de las perturbaciones de EP, que es igual a EP2 más EP2. En el apartado C, determinar tomando que K es igual a 0.5 el valor final de la señal de error cuando las perturbaciones de P1 y P2 son escalones de amplitud menos 1 y 1 respectivamente. En el apartado C, determinar tomando que K es igual a 0.5 el valor final de la señal de error cuando las perturbaciones de P1 y P2 son rampas dependientes menos 1 y 1 respectivamente. En el último inciso, que es el E, determinamos el rango de valores de K, que hace que los valores final de la señal de error sea inferior a 0.1 cuando las perturbaciones de P1 y P2 son rampas pendientes menos 1 y 1 respectivamente. Para dar solución a teniendo en cuenta que no hay perturbaciones y que K es igual a 0.5, es fácil darse cuenta que se trata de un servosistema de tipo 1, ya que es un integrado de la función de transferencia, un bucle abierto que es, en este caso tenemos nuestra función, que nos dice que nos da como resultado 1080.5 sobre S, que multiplica a K
por 1.1 sobre S más 90 menos 1 menos K. Eso multiplica a 0.9 sobre S más 110. El error de posición es nulo. El error de aceleración es infinito y el error de velocidad se calcula a partir de la constante estática del error de velocidad. En este caso tenemos que EP es igual a 0 y EA es igual a infinito. En este caso decimos que el error de aceleración es infinito y el error de posición es nulo. Y nos dice que el error de la constante estática de velocidad es igual a 1 sobre 1080.5 por 1.1 por K sobre 90 menos 0.9, 1 menos K sobre 110. En ese caso nos da que es igual el error el error de velocidad es igual a 0.4581 segundos. Una forma sencilla, para el inciso B, una forma sencilla de reducir el diagrama de bloques es moviendo los dos sumadores por donde entran las perturbaciones para sacar los paralelos de GP1 y GP2. En este caso movemos nuestros sumadores para que el GP1 y GP2 queden en paralelo. De esa forma el paralelo se puede reducir en un bloque cuya función de transferencia es igual a la que tenemos a continuación. Una vez hecha la reducción, la expresión en el dominio de Laplace de la parte de la señal del error que depende de las perturbaciones serán que el error de P es, en este caso nos va a dar que 1080.5. Todo esto va a ser multiplicado por 1.1K sobre S por S más 90 menos 0.9, 1 menos K sobre S. Esto está multiplicado por S más 110. Se puede observar que la señal de error, por otro lado, su valor final depende del valor de K, por lo que se puede utilizar esa constante para ajustar dichos valores final. En la expresión se observa también que las perturbaciones son iguales, no tienen influencia en la señal de error. Para el inciso C, viendo que el diagrama de bloques se observa, las perturbaciones tienen por delante un integrador. Esto significa que las perturbaciones en un escalón tienen influencia en el valor final de la señal de error. Independientemente del valor de K, es algo que también se puede comprobar aplicando el teorema de valor final. En este caso tenemos que como E era infinito, probamos que el límite tiene infinito. En este caso, como arriba tenemos 2, pero abajo tenemos una ecuación muy grande, entonces tiene infinito. Entonces, 2 sobre un número infinito nos va a dar 0, porque un número muy chiquito entre un número muy grande nos va a dar 0. Puesto que solo en el apartado C, puesto que solo hay un integrador por delante de la perturbación, si es una rampa, el valor final de la señal de error será constante aplicando el teorema del valor final. Se puede calcular dicho valor final. En ese caso determinamos el límite del valor final que nos va a dar el resultado como la siguiente ecuación anterior. Dice, sin más que sustituir en la expresión anterior el valor de K que le proporciona el enunciado K igual a 0.5, se llega al valor final de la señal de error en las consideraciones propuestas. Nos dice que para el error cuando tiene infinito, nos dice que es igual a 0.9162. En el último inciso, a partir de la expresión del valor final de la señal de error obtenida en el apartado anterior,
se puede despejar el valor de K, que consiste en hacerlo menor a 0.1. Tenemos el error que nos da que esto es igual a 2 sobre 22.066K menos 8.45, que esto es inferior al 0.1, por lo tanto, K es igual a 1.3082. Para ya terminar, me tocó el ejemplo 13, tomando las medidas de la respuesta que se incluyen a continuación, determinar por identificación experimental los siguientes sistemas. En el apartado A, sabiendo que la figura es la respuesta ante el escalón unitario de un sistema de segundo orden subamortiguado, determinar la función de transferencia G1S. Y para lo siguiente, en el B, sabiendo que la figura 1 es la respuesta ante el impulso unitario de un sistema de segundo orden subamortiguado, determinar la función de transferencia de G2S. En el inciso C, sabiendo que la figura es la respuesta ante el escalón unitario de un servosistema con realimentación unitaria, esto es GMS es igual a G3S sobre 1 más G3S, determinar la función de transferencia en un bucle abierto de G3S. Sabiendo que la figura 3 es la respuesta ante la oscilación unitaria de un sistema de segundo orden subamortiguado con un polo adicional, determinar la posición del polo adicional P, que completa la siguiente función de transferencia. Tenemos que nuestra función de transferencia es de G4S, que es igual a 100 sobre SP por S cuadrada más 4S más 20. En este caso tenemos la figura 1, que nos da una gráfica, primero con una pequeña exponencial, la cual al llegar al punto máximo empieza a bajar y se empieza a estabilizar. En nuestra figura 2 tenemos lo mismo, nada más que en este caso, como parece que es una función, tenemos 1, 2, 3 y se empieza a amortiguar. Tenemos una función amortiguada y en este caso tenemos lo mismo, nada más que aquí empieza antes a estabilizarse. La solución de A, como el valor final de la entrada es 1, el valor final de la salida es 3. La ganancia estática de la función de transferencia será igual a 3. En este caso tenemos que, con nuestra fórmula, nos da que es igual a 3. Dice que midiendo el tiempo pico se puede determinar sin más que aplicar la fórmula, la parte imaginaria de las parejas de los polos complejos conjugados del sistema de segundo orden. Nos dice que P subíndice P es igual a 1.2, que esto es igual a pi sobre omega P, el cual nos da que omega subíndice P es igual a 2.6180. Midiendo la sobreoscilación, se puede determinar la parte real de las parejas de los polos complejos conjugados del sistema de segundo orden. Nos dice que esto es igual a 1.1552. Con esto, la función de transferencia del sistema de segundo orden, cuya salida se muestra en la figura 1, nos dice que eso al final nos va a dar que eso es igual a 24.5655 sobre S cuadrada más 2.31S más 8.189. Dice, si la salida, para el inciso B, si la salida es la misma que el apartado anterior, pero la entrada es un impulso unitario una vez de un escalón unitario, puesto que el escalón es la integral del impulso, la función de transferencia será la misma añadiendo un integrador. Este integrador es el
es el que convierte el impulso del escalón para la salida que sea la misma. Por lo tanto, nos dice que G2 es igual a G2 sobre S. En este caso tenemos nuestra función de transferencia, nuestra nueva función de transferencia. Para el apartado C, de la misma manera que se ha hecho en el apartado A, se puede identificar la función de transferencia en el bucle cerrado cuya salida demuestra la figura 2. En este caso tenemos lo mismo, tenemos nuestra frecuencia angular y nos da que nuestra función de transferencia va a ser ms es igual a 79.1453 sobre s cuadrada más 1.277s más 15.883. Con esto, la función de transferencia en el bucle abierto de G3S del servosistema cuya salida se muestra en la figura, nos dice que tenemos nuestra nueva función de transferencia de G3S, que es igual a 79.15 sobre S cuadrada más 1.277S menos 63.32S, que será nuestra nueva función de transferencia para G3S. En el último caso, puesto que en el enunciado dice que se trata de un sistema de segundo orden con polo adicional, se puede aplicar la fórmula del tiempo de pico del sistema de orden superior. Se aplica, hay que tener en cuenta que la parte imaginaria de los polos complejos conjugados, esto es solución a nuestra función, que eso es igual a omega, que es igual a 4. En este caso tenemos que TP es igual a 1, y eso nos va a dar que esto es igual a 1. Entonces tenemos que el ángulo de P es igual a pi más T subíndice P más la frecuencia angular sobre P sobre subíndice P, que eso nos da que es igual a 4 más pi. En ese caso nos va a dar que es igual a 7.1416 radianes. Con esto y sabiendo que los polos son complejos conjugados, están en S es igual a menos 2 más menos 4J, se puede determinar la posición del polo adicional. Nos dice que el ángulo de P es el arco tangente de la frecuencia angular de P sobre P menos 2, que eso es igual a 7.1416, y tenemos que P es igual a 4 sobre la tangente de 7.1416 más 2, que eso es igual a 5.4548. La posición del polo determinada es la aproximación, puesto que las fórmulas del sistema de orden superior no proporcionan valores exactos. Una fórmula de determinar con exactitud a partir de las ganancias estáticas, dado que el valor final de la señal de salida se puede medir en la gráfica y el valor final de la señal de entrada es conocido, la ganancia estática se puede conocer a partir de la siguiente información. Tenemos que KS de T es igual a 100 sobre 20P, y esto con esta ecuación podemos despejar a P. En este caso, como estaba dividiendo, pasa multiplicando. Entonces tenemos que P es igual a 100 sobre 20.0.928 y nos da que P es igual a 5.4054, demostrando que la posición del polo de esa forma será exacta a la medida del valor final de la señal de salida al océano. Entonces va a ser igual. Bueno, pues sí, no todo de mi parte. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy César González y en esta ocasión les estaría explicando lo que es el ejercicio 14, 15 y 16. En el ejercicio 14, la figura muestra una estructura para el control de un péndulo invertido, este con volante de inercia. Se pretende estudiar la influencia de dos perturbaciones en la señal del error,
La perturbación P1 corresponderá a un error en la medida de la velocidad de giro del volante de inercia. La perturbación P2 corresponde a un error en la medida de la posición angular del péndulo. Para esto se nos muestra el diagrama bloques y también se nos muestra lo que es G1ds y G2ds. Estos dos sistemas de aquí sería lo que es la función de transferencia de un sistema en particular. En este problema se nos pide A, sin tener en cuenta las perturbaciones, determinar el tipo de servosistema y los errores de posición, velocidad y aceleración del servosistema. También determinar la transformada de Laplace en la parte de la señal del error que depende de la perturbación P1. A partir de estas expresiones del apartado anterior, determinar el valor final de la señal del error, cuando la perturbación P1 es un escalón de amplitud unitaria y una rampa de pendiente unitaria. Después se nos pide también la transformada de Laplace de la parte de la señal de error que depende de la perturbación P2. Y también el inciso E nos pide que a partir de la expresión del apartado anterior se determine el valor final de la señal de error. Esto cuando ocurre la perturbación P2 en un escalón de amplitud unitaria y en una rampa de pendiente unitaria. Y al final se nos pregunta qué interpretación se pueden dar los resultados de los apartados C y E. A partir de aquí vamos a empezar a ver las soluciones, como la primera que sería la función de transferencia en bucle abierto del servosistema, que es la conexión entre el serie de regulador y el bucle cerrado de G1S y de G2S. Puesto que no hay integradores en esta función de transferencia en bucle abierto, estamos ante un servo de tipo 0. Los errores de posición, velocidad y aceleración son la siguiente fórmula que comprendemos aquí, que nos da el 80%. Para obtener la parte de la señal de error que depende de P1S, hay que reducir el diagrama de bloques entrando por P1S y saliendo por ES. Redibujando el diagrama de bloques queda de la siguiente manera. La reducción de este diagrama nos da parte de la señal de error que depende de P1S. Sustituyendo las funciones de transferencia del enunciado, la expresión queda como EP1S es igual a P1S sería 10 por S. Todo esto por las funciones que tenemos en la parte de aquí. Sustituyendo en la expresión obtenida en el apartado anterior las perturbaciones en escalón y rampa y aplicando el teorema del valor final, se llega a los errores en régimen permanente para el inciso para el inciso 1 y para el inciso 2. Para obtener la parte de la señal de error que depende de P2 a la S, P2S, perdón, hay que reducir el diagrama de bloques entrando por P2S y saliendo por ES. Redibujando el diagrama de bloques queda de la siguiente manera. La reducción de este diagrama nos da parte de la señal de error que depende de P2S. La reducción de este diagrama nos da parte de la señal de error que depende de P2S. P2S es igual a P2S, que sería menos 1. Todo esto sobre 1 menos a la menos 1, menos 1, que en sí serían las funciones de transferencia del enunciado de la expresión. En este caso quedaría de esta manera. Igual se sustituye la expresión obtenida en el apartado anterior y las perturbaciones en el escalón y rampa. Se aplica el teorema del valor final, se llega a los errores en régimen permanente. En el caso de la perturbación P1 en escalón, significa que el sensor que mide la velocidad angular del volante proporciona una lectura incorrecta, sumando o restando un valor constante a la velocidad real. En este caso, el bucle de control se encargará de corregir la perturbación devolviendo el péndulo a su posición vertical, ya que el error en régimen permanente es nulo. Si la perturbación P1 es una rampa, significa que el error cometido por el sensor se incrementa con el tiempo. En este caso, el sistema reacciona estabilizando el péndulo en una posición inclinada respecto a la vertical. Aunque no es fácil de darse cuenta, si se simula el comportamiento de Simulink, se puede observar que en este caso el volante debería estar acelerando para mantener la posición inclinada.
En un sistema real, tarde o temprano, el motor alcanzará su velocidad máxima y la aceleración se hará cero. El péndulo caerá irremediablemente. Cuando la perturbación P2 es un escalón, significa que el sensor que informa de la posición angular del péndulo proporciona una información errónea. Esta información falsa hace que el control reaccione tratando de corregir una inclinación que en realidad no existe, y es cuando hace que el péndulo quede inclinado respecto a la vertical. En este caso sucederá lo mismo que cuando P1 es una rampa. Cuando el volante alcance su velocidad de giro máxima, caerá. Si la perturbación P2 es una rampa, significa que el error de lectura se incrementa con el tiempo. En este caso, el control no será capaz de estabilizar el péndulo, ya que el error crece de manera indefinida. Para el problema 15, la función de transferencia siguiente corresponde a un sistema del segundo orden. En este modela la relación entre la tensión aplicada al motor y la velocidad angular del volante de inercia. Se nos da lo que es la siguiente función de transferencia, y en esta nos pide determinar el valor final de la salida cuando la entrada es un escalón unitario y el tiempo que tarda en alcanzarse es del 98% de dicho valor final. También se nos pide determinar la sobreoscilación y el tiempo pico de la salida, cuando la entrada es un escalón unitario. También el valor de la señal de salida en el tiempo de 0.25 segundos, cuando la entrada es un escalón unitario. Y también la amplitud del escalón que se aplica a la entrada para que la salida sea igual a 1 en tiempo 0.25 segundos. Para el inciso A, el valor final de la señal de salida se obtiene multiplicando la amplitud de la entrada por la ganancia estática de la función de transferencia. El tiempo de establecimiento se obtiene a partir de la parte real de los polos de la función de transferencia. Se hace la sustitución y dado que el sistema tiene dos polos reales, su respuesta es sobreamortiguada. El tiempo de establecimiento vendrá dado por el polo más lento, que en este caso es S es igual a menos 10. Como se ha visto en el apartado anterior, se trata de un sistema de segundo orden sobreamortiguado, ya que sus polos son reales y no complejos conjugados. La respuesta ante escalón no presenta oscilaciones. En este caso, la sobreoscilación sería nula y el tiempo pico sería infinito. Para determinar el valor de la señal de salida en un instante de tiempo concreto, hay que obtener la expresión de la señal de salida en el dominio del tiempo. Para ello, hay que aplicar la transformada de Laplace inversa a la transformada de Laplace de la señal de salida. Antes de eso, hay que descomponer en fracciones simples la expresión anterior de la función de transferencia, sustituyendo en la respuesta temporal t igual a menos 25, t igual a 0,25, se llega al valor que pide el enunciado. Dado que estamos ante un sistema lineal, la amplitud de la salida cuando la entrada es un escalón de amplitud x es igual a x veces la salida de un escalón unitario. Por lo tanto, x igual a 1 sobre 42, punto 4213 es igual a 2.3737. 3737. Para el problema 16, un determinado proceso en el que intervienen dos perturbaciones va a servir para probar una técnica de control con una doble realimentación. Aquí se puede ver la realimentación en en el diagrama bloques. La función de transferencia que aparecen en el diagrama de bloques son los siguientes: GADS, GRDS, GBDS, que es igual a 0.25, y HDS, que es 20 sobre S más 20. En esto se nos piden varios incisos igual. Se nos pide determinar los valores de sobreoscilación, tiempo de establecimiento, tiempo de pico y valor final de la señal de salida en lazo abierto. Se puede considerar A es igual a 1 y K es igual a 0 para este apartado. También determinar en ausencia de perturbaciones, los errores de posición y de velocidad y aceleración para A es igual a 1 y K es igual a 0. También las funciones de transferencia de la señal de error con respecto a la entrada de referencia y a las perturbaciones en función de K y A. Y determinar el valor de la señal de error en función de K y A cuando las entradas son RDS es igual a 2S, P1 de S es igual a 2 sobre S
y P2 sobre S es igual a 1 sobre S. También se nos pide determinar el valor de K que anula el efecto de escalones en la perturbación P1, en el valor final de la señal de error, y también para el valor de K calculado, determinar el valor de A que consigue un error total, el valor absoluto menor de 0.2, para las condiciones de entrada del apartado D. Para esto se necesita emplear lo que es K es igual a 0.1. Para solucionar el inciso A con las funciones de transferencia que propone el enunciado, y también pensando, y bueno, teniendo en cuenta que K es igual a 0, la función de transferencia en bucle abierto sería de la siguiente manera. Se trata, por lo tanto, de un sistema de segundo orden con un polo y un cero adicional. El mapa de polos y ceros es el siguiente. Para el cálculo de la sobreoscilación y el tiempo de pico se emplean las fórmulas generales de los sistemas de orden superior. Estos resultados son compatibles con el hecho de que el cero adicional está más próximo que el polo. Esto significa que el tiempo de pico debe ser ligeramente superior y la sobreoscilación debe ser ligeramente inferior que la que tendríamos si solo estuviera la pareja de polos complejos conjugados. El tiempo de establecimiento estará marcado por el polo dominante, en este caso el par complejo conjugado, por lo que en tanto la siguiente fórmula daría el valor final de la señal que se podría calcular a partir de la ganancia estática, que en este caso es la siguiente. En este nos estaría dando un valor final de 1.25 por A. Por lo tanto, teniendo en cuenta que la entrada es un escalón unitario, el valor final sería 1.25 por A. Si consideramos, como dice el enunciado, que A es igual a 1, el valor final sería Y infinito es igual a 1.25. Este diagrama de aquí, o bueno, esta figura que se ve en la pantalla, se obtuvo con el comando step de MATLAB. Muestra que los valores calculados analíticamente son correctos. De esta manera podemos meter los datos en MATLAB y se nos daría la misma gráfica. Dado que ninguna de las funciones de transferencia del bucle abierto tiene integrado alguno, se trata de un servo de tipo cero, por lo que en las siguientes ecuaciones se va a calcular la constante de estática del error de posición. Para esto se obtiene el siguiente, la siguiente función de transferencia. Para A es igual a 1, el error de posición será E de P es igual a 1 sobre 1 más 1.25 por A. Por lo tanto, esto estaría dando un resultado del 0.444 o 44.4%. El sistema tiene tres entradas. La señal de error tendrá tres contribuciones que se unen por superposición. En esta también se utiliza esta función, y para las tres funciones de transferencia que aparecen en la expresión anterior se pueden obtener reduciendo el diagrama de bloques desde cada una de las entradas hasta la señal de error. Para ello, en primer lugar trabajaremos el diagrama de bloques para que quede más sencillo de resolver. Aquí podemos observar cómo queda el diagrama bloques de las tres funciones de transferencia. En la realimentación se observan dos ramas en paralelo, que es la de K sobre GBS y HDS, que se pueden reducir en un único bloque. Con esta reducción, el diagrama de bloques queda de esta forma. Ya no resulta difícil en este diagrama de bloques obtener las funciones de transferencia que relacionan cada una de las entradas con la señal de error, quedan de esta manera. Se sustituyen los datos del problema. Las funciones de transferencia GRDS, GADS, GBDS y HDS se llega a las funciones que pide el enunciado. Sustituyendo quedaría de esta manera y al final, teniendo en cuenta las entradas que dice el enunciado y aplicando el teorema del valor final a cada una de las contribuciones, se llega al valor en el que se estabiliza este enunciado. Suponiendo que B es la amplitud del escalón aplicando en la perturbación P1 e igualando a 0, el valor final de E infinito P1 sería es igual a 0. Se hace una sustitución aquí en los valores que tenemos en esta fórmula y por lo tanto nos quedamos con lo que es K. Como llegamos acá, pues simplemente tenemos todos los demás valores. Lo que queremos saber es K.
Nada más hacemos la sustitución y hacemos el reemplazo para que podamos tener como K es igual a menos 75 sobre 300 y nos da un valor de menos 0.25. La amplitud del escalón es irrelevante en este caso. Con el valor de K calculado, E infinito P1 se anula para cualquier amplitud del escalón. Dado que el valor de K del apartado anterior se anula el valor de E infinito P1, el valor final de la señal del error queda como E infinito es igual a E infinito R más E infinito P2, que este sería el valor, sería igual a 300 sobre 300 más 375A más 1500 AK. Sustituyendo en la expresión anterior el valor de K, el apartado anterior resultaría igual a E infinito, el valor que ya había dicho anteriormente, se sustituye K y lo pasamos como 300 sobre 300 más 375A menos 375A es igual a 1. Eso significa que con el valor de K calculado en el apartado anterior, el valor final de la señal es siempre el mismo, independientemente del valor de A. Utilizando el valor alternativo que sería K es igual a 0.1, no se anula ninguna de las tres contribuciones. Por lo tanto, lo que es E infinito, que es igual a E infinito R más E infinito P1 más E infinito P2, es igual a 300 menos 2, esto multiplicado por 30 sobre 30 más 75. Esto sobre 300 más 375 más 150A. Esto es inferior a 0.2, que sería igual a A, y sería mayor a 0.2857. Valor del caudal de salida. En este caso tenemos que considerar únicamente la función de transferencia, que sería B a la más 1. Ya que la tenemos, ahora aplicamos una descomposición de fracciones. Entonces sería S más 1. Ya que la tenemos, ahora lo único que hay que hacer es calcular los coeficientes. En este caso sería de A sería igual a S, que es de S es igual a 0, y de B que sería igual de SX de S sobre C es igual a 1. Ya que los tenemos, ahora lo único que hay que hacer es sustituir int igual a 1 en la ecuación. En este caso quedaría de la siguiente manera. Y ese era el resultado del